En el fútbol hay maldiciones que parecen ser eternas, perennes, irrompibles e infinitas. Sin embargo, en medio de la oscuridad siempre existe un destello de luz, que por diminuto que sea, puede señalar el camino hacia un nuevo capítulo lleno de esperanzas. Ver una y otra vez a tu equipo como segundo lugar, en un lapso tan corto, puede resultar traumático, frustrante y deprimente para la afición de cualquier club. No obstante, son precisamente en esos momentos donde los grandes equipos forjan su identidad, resurgiendo con renovada fuerza, después de haber tocado un fondo que solo sirve para potenciar aún más su proyección hacia lo más alto. La vida, complicada e injusta en muchos momentos, nos demuestra que a veces la constancia y la determinación no son suficientes, ya que elementos como el timing adecuado o incluso la suerte juegan un papel más importante. Es por ello que el balompié mexicano, sumido en una miseria sempiterna, añora actualmente las emociones intensas, la pasión, el fervor de los aficionados, las gestas memorables, pero sobre todo las grandes historias que parecen estar guionizadas. Santos Laguna, una institución que desde su creación estuvo destinada a estar combatiendo en la cima, sufrió 1, 2 y hasta 3 veces en el infierno, pero se acostumbró, se adaptó a él y logró vencerlo. Con la ayuda de un guerrero hambriento de goles, un maestro que alcanzó la cima del Olimpo y un científico amante de la pelota, el conjunto verde y blanco escribió otro capítulo glorioso en su corta, pero exitosa historia. En el final de la década de los 2000 y principios de los 2010, el Club Santos Laguna se convirtió en un equipo que empezó a tomar un renombre importante en nuestro fútbol, ya que después de conquistar su primera liga en el invierno de 96, tomaron un papel de protagonistas. En el verano del 2000 se quedaron con las ganas y fueron superados por Toluca en la final. Sin embargo, un año más tarde tomaron revancha, ya que con un marcador final de 4-3 se impusieron a Pachuca y bordaron la segunda estrella en su escudo. Luego de aquel trofeo que se consiguió en el nuevo milenio, vio una sequía de 7 años sin campeonar, que vio fin hasta el Clausura 2008, cuando vencieron a Cruz Azul, equipo en donde curiosamente Benjamín Galindo era parte del cuerpo técnico de la máquina. Los guerreros buscaron el bicampeonato, solo que se quedaron en las puertas y fueron eliminados en semis a manos de los choriceros. A la postre se convertirían en campeones en penales frente a los de la Noria. En el siguiente torneo ni siquiera calificaron a liguilla. Además, a medio certamen se fue el entrenador que les dio el segundo título, Daniel Guzmán, para darle entrada a Sergio Bueno, que solo duró 9 meses en el cargo, ya que en el siguiente semestre fue eliminado en cuartos. Entonces la directiva echó mano de Rubén Omar Romano para el torneo bicentenario, no más que este significaría el inicio de una malaria, puesto que el argentino perdió 2 finales consecutivas, una frente a los Diablos y la siguiente ante Monterrey. El mal trago nunca pudo ser superado por el estratega porteño, pues en el Clausura 2011 tuvo inicio lamentable y a media competición Diego Coca tomó su cargo, pero ni así fueron capaces de meterse a la fiesta grande. Para la apertura 2011, el técnico argentino ahora sí tuvo una pretemporada adecuada y tiempo para preparar el campeonato. No obstante, no dio el ancho, razón por la que fue cesado en la jornada 9. Ahí tomaron una decisión arriesgada y le entregaron el timón a Benjamín Galindo, quien sería por segunda vez en su carrera mandamás del club, donde fue campeón como jugador, ya que en 2006 los dirigió, aunque solo unas cuantas fechas, por los malos resultados. En esta ocasión las cosas fueron muy diferentes, dado que los tomó en 12º puesto de la general y en un santiamén conformó un conjunto ganador, metiéndolos a una nueva final. Tristemente no pudieron revertir la mala racha, ahora al perder contra el otro equipo de Nuevo León, los Tigres. Con un nuevo torneo a la vuelta de la esquina, el maestro tenía la oportunidad de fichar y traer jugadores a su gusto. Sin embargo, decidió jugársela con la plantilla que terminó, pues solo sumó un nuevo futbolista a las filas laguneras, Hércules Gómez. El entonces delantero de 29 años contaba con experiencia mundialista, ya que jugó con Estados Unidos en Sudáfrica 2010. Además, este era su 4º equipo en México, después de pasar por Puebla, Pachuca y Tecos. Así Santos tenía todo listo para el inicio de una nueva aventura, con un pilar de peso en cada zona del campo. Osvaldo Sánchez bajo los 3 postes, Felipe Baloy en la central, Juan Pablo Rodríguez y Daniel Emanuel Udueña en el medio campo. Además de un ataque de miedo conformado por Cristian Suárez, Darwin Quintero y Oribe Peralta. El 7 de enero llegó el día del debut en el Estadio Corona, frente al Pachuca, partido en el que el Guti Estrada celebraba 255 apariciones con Santos. Hay que recalcar que San Osvaldo y Baloy no estaban disponibles, debido a la expulsión que sufrieron en la final de la Apertura 2011. Tal y como un partido de jornada 1, al encuentro no le pasó gran cosa en sus primeros minutos, hasta que Félix Borja con un cabezazo estrenó los guantes de Miguel Becerra. A Mauro Cejas le mostraron la amarilla, que tenía tintes parecidos al de su uniforme, y enseguida Castillo la prendió de primera, pero
lo envió con dirección de grada. Pasado el cuarto de hora, la Chita Ludueña brincó la línea para asistir al Cepillo, quien la picó con toda la intención, mas dejó el primero de la campaña. Por medio de un balón parado, los Tuzos se quedaron cerca de eliminar la paridad, solo que la cobertura de la defensa fue precisa para desviar a la esquina. Benjamín Galindo manotó con angustia. Miguel Calero se mostró atento desde alguno de los palcos, y la gente desde su lugar también hizo su chamba alentando a sus figuras. Después el Pitu estuvo al acecho de error defensivo, nomás que cuando llegó no pudo concretar. Los de la comarca contestaron a un abrir y cerrar de ojos, cuando Estrada quiso soplar las velitas del pastel, pero no lo consiguió. Los globos no dejaron de agitarse. Carlos Rodríguez fue protagonista de un ligero forcejeo con el delantero lagunero, y Jaime Nayoví fue amonestado por tratar de engañar al silbante. El ecuatoriano se quedó a nada de borrar el clavadazo de hacía rato, con una genialidad. Sin embargo, el escopetazo se marchó por fuera. El ex de Dorados nuevamente falló en su intento de celebrar, y después de un buen rato de imprecisiones, el 24 estuvo a punto de romper la paridad con una gran media vuelta, solo que disparó muy cruzado. El sudamericano de los hidalguenses se quiso ver elegante desde un tiro libre, mas el gordo Becerra se mantuvo firme para rechazar a mano cambiada. El ex de Jaguares jugó de espaldas con César Ibáñez, que la prendió de primera por un costado de la portería defendida por Rodolfo, quien minutos más tarde le dijo que no al Chato Rodríguez con una muy buena tajada. Rafael Figueroa se llevó un fuerte balonazo por parte de José Torres, pero se levantó sin ningún problema, antes de que Daniel Arreola casi se pusiera de corbata al fotógrafo, y el de Guadalajara fuera castigado por jalar a Juan Rojas. En una de las últimas jugadas del encuentro, la defensa se equivocó en medio campo, y los pachucos le robaron el mandado, nomás que Ibáñez reapareció violento para evitar la derrota. No obstante, se ganó la segunda amarilla, así que se marchó temprano a las regaderas. Y esto solo aportó un granito más de arena al juego sucio que venían mostrando los coahuilenses desde hacía meses, pues el torneo pasado fueron el equipo con más rojas, 10 en total. De vuelta a las acciones, los mineros tuvieron una chance inmejorable desde la sonrisa del área para inaugurar la cuota goleadora del certamen, pero Cejas impactó sin mucha convicción y la barrera hizo la chamba. Fue entonces que se cerró el telón de la primera fecha, y no más porque no dejan ingresar comida al estadio, porque de lo contrario hubieran llovido tomatazos. En la jornada 2 tocó visitar la casa de los Potros de Hierro del Atlante, quienes tuvieron una mejor presentación que Santos, pues sacaron la victoria en calidad de visitantes de las Chivas, con un solitario gol de Michael Arroyo. En consecuencia, se veía venir un cotejo muy parejo, rocoso y trabado, pero aún así este era especial para Rodríguez, que estaba a punto de cumplir 500 partidos en primera división. Fue al 13 que los guerreros rompieron el ayuno del gol, cuando la Chita Ludueña se juntó con Cristian Suárez, quien con un remate cruzado puso a bailar las redes. Pese a que la visita tenía manejo pleno del partido, Jorge Hernández sorprendió con un bazucazo de media distancia, y aunque Osvaldo intervino con una parada brutal, ninguno de sus compañeros estuvo atento al rebote, que mandó a guardar a Andrés Mendoza. Sin embargo, los de verde retomaron la ventaja en cuestión de 4 minutos, ya que el de Córdoba una vez más jugó de mariscal de campo. Ahora para Oribe, que con una pincelada quitó el camino a Navarrete y a Guagua para definir a puerta vacía. Con el tanto del Hermoso, ambos cuadros bajaron las revoluciones y el marcador no se movió más, consumando las primeras 3 unidades del campeonato. 2 días después de tal choque, se llevó a cabo la ceremonia de los Balones de Oro de Apertura 2011. Y aunque los Tigres del Tuca Ferretti conquistaron casi todas las distinciones, los de la comarca aportaron un par de ganadores: Juan Pablo Rodríguez, quien fue catalogado como el mejor medio defensivo, y Oribe Peralta, considerado el mejor delantero. El mismo día que los santistas jugarían su segundo compromiso en calidad de local, presentaron de manera oficial a Marc Rosas, quien se convirtió en el quinto extranjero del club. El mediocampista español tachó otro país del globo terráqueo, ya que Santos era el quinto equipo de su carrera, y la Liga MX también la quinta donde se desempeñaría, dado que pasó por el Barcelona de España, el Olympique de Lyon de Francia, el Celtic Glasgow de Escocia y el Volga de Rusia. Este no era un encuentro cualquiera para Peralta, ya que lo haría frente a su ex, los Jaguares, en donde jugó 35 cotejos y cooperó con 12 goles. Los chiapanecos no tardaron mucho en arrimarse al área local, pero Jackson Martínez abanicó y Sánchez protegió. El colombiano, con un par de paredes, llegó a línea de fondo, mandó la diagonal retrasada, y el capitán, con una gran pantalla, habilitó a Luis Rey, que cimbró el metal. A pesar de que el rebote le fue fiel a los de la selva, Jorge Rodríguez remató por fuera. Los del patrocinio de Soriana en el pecho nomás no se encontraban en el terreno de juego, y un zapatazo sin sentido de Ludueña lo terminó de confirmar. Después el ex del Morelia jugó de poste con el 10 argentino, que mejoró en su puntería, mas careció de potencia y colocación. A Quintero lo castigaron con la ámbar por ir con los tachos por delante, y de no ser por las manoplas de Edgar Hernández,
El mejor atacante del torneo pasado, con un giro de 180 grados, hubiese cambiado el 0 por 1. Al 24 el cafetero controló con una tabla, aunque sacó un remate de la chistera, y de media tijera obligó a los de Coahuila a contratar a un ojalatero. En la grada se veía cómo empezaba el slam, y la mística se transfirió al entonces gatillero de 28 años, que replicó los movimientos del Chicharito en el United, solo que definió como delantero de su país. El científico del gol rompió la cancha, y seguido de una gran conducción asistió al surgido en River Plate, que le metió el pie muy abajo a la bola, para desperdiciar una chance más. Apenas a los 3 minutos de la parte complementaria, los subcampeones de aquel entonces tuvieron la apertura del marcador, por medio de su jugador más determinante, pero sin portero y a escasos centímetros del arco, firmó uno de los errores más grandes. En un abrir y cerrar de ojos contestaron los felinos, ya que con un obús del tocayo del papá de Luis Miguel pusieron a trabajar al campeón con Chivas, quien voló para mantener las donas. Por una plancha sobre el Chato, a Rey le perdonaron la roja. Peralta con un pepinazo corrigió lo hecho hacía rato, no más que el señor Justicia invalidó la acción por una mano, y Suárez perforó la saga rival para efectuar el buscapiés, que no fue conectado por ningún aliado. El segundo lapso se pintó en su totalidad de verde y blanco, así que la fórmula ganadora se volvió a juntar. El oriundo de ese estado se la dejó a la Chita, y con la cara interna del botín estampó la publicidad. El nuevo chico de la clase dio autógrafos en las tribunas. Salinas le dejó tatuadas las agujetas a la redonda, y el portero con un mar de dudas atajó de milagro. Posteriormente Franco Arizala prendió fuego desde su hogar, y pese a que Osvaldo con un manotazo parece haber apagado el incendio, el balón con sevicia se estrelló en la lámina. Los de Tuxtla Gutiérrez se cargaron con todo el ataque en la recta final. Sin embargo, ninguno de los Martínez pudo contra la figura del número 1, quien con un par de intervenciones mantuvo el hoja en blanco. Ramírez la pisó con elegancia, se dio la vuelta y sin tomar vuelo jaló del gatillo, más el tamaulipeco con un gran lance desvió al córner. El compromiso era una calca de lo acontecido en la semana 1. Los uniformes de ambas escuadras, por el desarrollo del juego y hasta por el marcador. No obstante, a 3 del final, Aarón Galindo cambió el rumbo de la historia, pues con un frentazo provocó la explosión del estadio, que por fin pudo festejar en casa. Hombre que está tocando el esférico, viene el servicio, era Figueroa, remate, ¡gol! Los negranaranjados casi resurgen de las cenizas, más que por milésima vez estamparon la madera, y luego Arizala remató por fuera. Ahí el medio campo se rompió, y el pelón estuvo a punto de aprovechar el vaivén que predominaba en el rectángulo, solo que por querer comerse el pastel solito, reventó la metalurgia. En el rebote se tiraron un par de chilenas, pero ninguna se encontró con las redes. Segunda victoria al hilo, y el camino empezaba a tomar tintes de grandeza, aunque aún quedaban más de 10 encuentros por disputar. La visita al Estadio Caliente no sería nada sencilla para el conjunto de Benjamín Galindo, pues los de Baja California tenían una importante racha de 11 partidos sin conocer la derrota, colocarían todo lo necesario para mantenerla. Quienes apenas contaban con 3 títulos en el palmarés, contaron con el regreso de Felipe Baloy, quien cumplió sus 3 juegos de suspensión por la tarjeta roja que había en la final de la apertura. De esta manera arrancaron las acciones bajo el horno de Tijuana, en punto de las 12 horas. Charles robó en 3 cuartos, se quitó un par y le siguió al Cepillo, quien buscó el ángulo, pero se encontró con el vuelo de estilo Saucedo. El turco Mohamed, con una facha de aquellas, posó desde su zona técnica. Duvier Riascos le pegó muy desviado, Rodríguez replicó, y el meta de los Xolescuincles regañó a sus compañeros. El Culebrita soltó la pierna, solo que no encontró el arco. Leandro Augusto tuvo que retirarse en camilla por molestias musculares, y Joe Benny Corona fue elegido para cubrir su lugar. El de Tumaco dio una advertencia más de lo que estaba a punto de suceder, y con un zambombazo despertó al melenudo, quien ya era una víctima del espeluznante sol fronterizo. Oribe le regresó la cortesía de los primeros minutos a Darwin, que tuvo su recompensa después de ser más insistente dentro del terreno de juego. El canterano del Deportes Tolima la quiso colgar al poste más lejano del cancerbero, pero Juan Santiago con precisión apareció sobre la raya, y en esa misma secuencia al del peinado de Pelón Pelo Rico lo mandaron a comer caucho, solo que el juez no señaló la pena máxima. Mohamed dio indicaciones, preocupado por el invicto. Osmar Mares se llevó un codazo de Almazán, que recibió el castigo necesario. El Hacha obligó a Saucedo a ensuciar el uniforme, y Edgar Castillo hizo lo propio con el mundialista en 2006. Al regreso de la pausa publicitaria, los caninos salieron con todo por el empate, y merodearon el área con un hoyazo que rechazó el portero. Al estratega argentino le rindió frutos adelantar líneas, y tras un tiro de esquina se marcó el penalti para los rojinegros, debido a una carambola que inició Galindo. A pesar de que todos los verdes se querían comer al silbante, la decisión no cambió, y José Sanz con un trayazo taladró las mallas.
El gol del contrario fue el catalizador perfecto para los del noreste del país, quienes se quedaron cerca de retomar la ventaja con un tiro lejano de Rodolfo Salinas, que intervino el guardaballas. Fue al minuto 6-5 que la liga ya no se pudo estirar más, pues el Gutis entró desde el jardín de la derecha. El 24 prolongó con la rodilla, y Suárez de pata zurda eliminó la paridad. Joe Corona la empezó como Messi, pero la terminó como Joe Corona. El gatellero despachó su marcador con un túnel coqueto, más que se equivocó y en vez de patear a puerta retrasó la nada. Ya luego el Cacharévalo con un control dirigido se acomodó a su perfil más indicado para sacar un balazo al que Sánchez no le permitió la entrada. El originario de Guanajuato causó impacto inmediato en su ingreso y luego de que la prendiera de bote pronto por un lado, generó una falta en los límites del área que fue traducida en anotación por Rodríguez, quien amarró las 3 unidades para su equipo. Fernando Arce, le dicen a Oribe Peralta, aquí viene el tiro. ¡Gol! ¡Gol! Los de la Perrera tuvieron una última para maquillar el resultado, solo que el impacto de Raúl Enríquez se despidió sin peligro. El cuadro coahuilense superó los 8 puntos del América y con 10 unidades se colocó en el peldaño más alto de la general. Para la fecha número 5 recibieron la visita de los Pumas, que no ganaban en la comarca lagunera desde la apertura 2005, cuando se llevaron la victoria por 2-1 y aún eran dirigidos por Hugo Sánchez. Todos los jugadores santistas salieron al terreno de juego con el uniforme de los Yaquis de Ciudad Obregón, que ganaron en la Serie del Caribe por 4-2 al equipo de Venezuela. Desde los primeros minutos el maestro se mantuvo de pie dando órdenes, pero fue hasta el 9 que sus muchachos se pusieron manos a la obra, y Oribe Peralta con un derechazo produjo la primera gestión del picolín. Tan solo 3 minutos más tarde los de la ciudad de los grandes esfuerzos se cargaron una vez más al ataque, y Carlos Darwin filtró en profundidad para el camiseta número 13. Y de pata zurda subió el primero. A Martín Bravo le pusieron un penal en movimiento, mas el bloqueo fue preciso y el contrarremate de Juan Carlos Cacho se fue averiado. Daniel Udueña abrió un espacio por sí solo, sacó un disparo potente que tapó uno de los gemelos y en el rebote el pequeño gigante pateó por fuera. Después Javier Cortés le pegó con un tubo a balón parado, no más que Sánchez con un puñetazo expulsó hacia un costado. A la Rata lo castigaron por una barrida sobre Salinas. Los de la UNAM quemaron su primer cambio, muy temprano, el ingreso de Eduardo Herrera en lugar del ex-Tuzo. El colombiano se juntó con su mayor socio, que se enredó en el control, y Miguel Ángel Ortega pitó el final de los primeros 45. Las acciones se mantuvieron bajo los mismos acordes, pues el sudamericano orquestó y con un riflazo reafirmó su peligrosidad. Carlos Campos sacó la casta por el conjunto de cantera, no más que el del suéter púrpura escupió al rincón, y un Luis Fuentes quirúrgico le hurtó la caprichosa al artillero nacional. Los capitalinos no tenían la respuesta al crucigrama que plantó Benjamín, más fue el desconsuelo del entrenador auriazul cuando el Fofo Salinas ejecutó al doble de Marco Palacios con un escopetazo, que vino acompañado de una asistencia de Quintero, sin tocar la bocha. Sin embargo, Salinas jugó parejo para los dos lados y aderezó los últimos 15 minutos del duelo, pues con la coronilla vacunó a su propio equipo para poner a 1 del empate a los capitalinos. Los apaches tiraron todo el camión atrás para segunda semana más en el liderato, aunque los del DF trataron por todos los medios posibles, y Cortés casi firmó una pintura a balón parado, de no ser por el vuelo Osvaldo Sánchez. Los pupilos de Galindo confirmaron su gran momento, 13 puntos de 15 posibles y ninguna derrota, lo que los mantuvo como líderes del certamen, aunque sería la única victoria que conseguirían en el mes de febrero. La visita al José María Morelos y Pavón tendría un ligero peso de dificultad para los laguneros, pues el Guti Estrada no estaría presente por un esguince medial, grado 1 en la rodilla izquierda. Además, Monarcas tenía sed de revancha por lo ocurrido en la semifinal del torneo anterior, ya que fueron eliminados por los ahora líderes de la competición. El de Guayaquil despachó contrarios desde el medio sector, solo que el remate fue lamentable. El surgido de Barcelona ya esperaba su oportunidad, y Joao se quedó cerca de marcar el gol de vestidor, no más que Rafael Figueroa apareció en el momento indicado. Los que realizaron el viaje desde Torreón eran pocos, pero ruidosos, y Aldo Leao se quedó a nada de callarlos con un disparo de media distancia, que pasó muy cerca del arco santista. Luego de la montaña rusa de emociones que se vio en la infancia del encuentro, Gerardo Lugo se encargó de volver a disparar hasta lo más alto, ya que tras un túnel sobre Osmar Mares asistió a Miguel Sabá, quien de primera reflejó la superioridad de la monarquía en el luminoso. Los purépechas le exprimieron todo el jugo al limón, y tan solo 2 minutos más tarde, el íntimo pasó a cobrar caja nuevamente. A pase del Recodo Valdés definió con calité ante la salida del arquero visitante. El éxtasis rojiamarillo se desbordaba por todas partes. No obstante, Adrián Aldrete se equivocó de lado y en su intento de cubrir a Quintero consumó el autogol.
y le dio vida a los de rayas horizontales, que todavía no se encontraban en la cancha del Cerro del Quincejo. El lateral izquierdo de Santos continuó con el nerviosismo de aquellos, y debido a un fildeo tenebroso le dejó en bandeja de plata el hat-trick al hombre sin miedo, que no pudo llevarse el balón a casa por culpa de los guantes, que con una de las mejores atajadas de su trayectoria otorgó el córner. El equipo de Monarcas, el centro que pasa, la tiene Sabá, llega el tercero, ¡oh, no! ¡La voló Sabá! Crozas comenzó con los movimientos precompetitivos. El campeón sub-17 se quiso redimir por medio de un tiro libre, pero se pasó de potencia, y el que se apellida como uno de los estadios de Malasia tuvo de nueva cuenta la oportunidad de marcar el tercero. El enguantado achicó perfecto. A pesar de la victoria momentánea, antes de ir a los vestidores, Tomás Boy se dio el tiempo de ir a reclamar a los árbitros por quién sabe qué, y en la segunda parte comenzó la tormenta en tierras michoacanas. Como resultado de las condiciones meteorológicas, el desarrollo del partido se fue en picada, y hasta el 67 los canarios revivieron el fútbol. Pérez llegó a línea de fondo y le puso un caramelo a Rafa Márquez Lugo, que se tardó un tiempo en soltar la pierna para permitir la cobertura defensiva. Al medio centro español le dieron las últimas indicaciones, y finalmente al minuto 71 debutó en la Liga MX, sustituyendo a Rodolfo Salinas. Leao dejó oscuras a Ibáñez, que se reincorporó sin problemas. El Jimmy Lozano entró de cambio por Márquez, y Rojas tuvo el tiro de gracia, pero falló en la misión. El jefe enloqueció desde la zona técnica por un foul en media cancha. Posteriormente Federico Vilar salió valiente y le quitó la pelota de los pies al científico, que así relamía los bigotes. Ramírez no se la pensó dos veces y probó con un remate potente que se fue contándole un secreto al larguero. Monarcas cada vez veía más cercano el tercero, y el hoy entrenador nacional emergió como delantero, más que cabeceó muy descompuesto. A pesar de los fallos recientes, la localidad no dejó de buscar el gol, que sería lapidario. Así que en el tiempo de compensación, Rojas le retrocedió al lujo del fútbol, quien con decisión finiquitó el marcador. Los guerreros no solo perdieron un partido más, pues también cayeron de la cima de la tabla y se tuvieron que conformar con el segundo puesto, dado que Tigres, por mejor diferencia de goles, se apoderó de ella. El siguiente juego era un tipo de revancha para los verdiblancos por lo sucedido en la final de la Apertura 2010, donde cayeron por 5-3 a manos de la pandilla. Rayados llegó enrachado con 4 juegos al hilo sin perder. Además de conseguir la victoria ante los coahuilenses, se pondrían como punteros en la clasificación. Por alguna extraña razón, a Osvaldo le pidieron que se cambiara el short, lo cual tardó más de lo habitual en salir del vestuario, además de que retrasó unos segundos el compromiso. Víctor Manuel Bucetich se veía con mucha calma desde la butaca, no más que esa serenidad se tornó en preocupación de un segundo a otro, pues Peralta con una vaselina casi hace válida la ley del ex. Ambas escuadras eran la representación perfecta de un estudiante universitario en vacaciones, así que tras una characa fallida del cepillo, Suárez se levantó de la hamaca y con un trompazo le sacó pintura a la horquilla. Era tanto el respeto que se tenía el uno por el otro que nadie se inventaba algo nuevo más que el Chivo, quien con un disparo maltrecho trató algo diferente. El ecuatoriano otra vez hizo de las suyas, y aunque se tardó 1000 años en soltar el balón, se combinó con Carlos Darwin Quintero y reventó la red por lado equivocado. Ludueña repartió el queso al carril de la derecha. El colibrí con una almohada bajó la número 5 y con un rafagazo dejó retomando la carpintería. 40 minutos tuvieron que transcurrir para tener una acción de fútbol puro. Al regreso de los comentarios tácticos, el número 3 la prendió con rencor, pero la bola se puso necia y se marchó por un costado. La línea defensiva verdiblanca nunca se habló, así que le regalaron la posesión a Aldo de Nigris, calando con un tubo al cancerbero morado, quien se llevó puesto al Chelito Delgado y regaló la pena máxima. Lucho Pérez, con mucha decisión, se plantó en el punto de cal, y aunque en primera intención el cadenero detuvo, en el contrarremate no perdonó para mandarla a enjaular. Ludueña impactó tenue a las manoplas de Jonathan Orozco. El enemigo de las caries dejó sonando el travesaño, más que la acción no contó por fuera de juego. Y Walter Ayoví entró al quite junto con el Chupete Suazo, quien estaba ansioso por ver a vacunar a Osvaldo Sánchez, su víctima favorita. Con ese conocimiento al chileno se le vio muy cómodo y no se tardó nada en poner a prueba al enguantado. En 2 tiempos se quedó con su mejor amiga. Después Aaron Galindo se puso el disfraz de centro delantero. De media vuelta casi la cuelga del ángulo. A 8 de cumplirse el tiempo reglamentario, el canterano de Cruz Azul entró como flecha hasta las vísceras del área y con un cabezazo potente puso las tablas. La raza de Coahuila, llena de júbilo, se levantó de la butaca. Carlos Ochoa escuchó atento a su entrenador. Neri Cardoso, con una coma endemoniada, se quedó cerca de ser el segundo, pero la jugada no contó por una falta previa, y el Calvo informó que se jugarían 3 minutos más, aunque ambas partes se conformaron con la repartición del botín. A pesar de que el encuentro terminó sin ningún inconveniente dentro del rectángulo, para desgracia de todos, la violencia fue la protagonista del postpartido. A pedradas, aficionados de ambas escuadras se engancharon en una riña en las afueras del inmueble. Jornada 8 emprendieron el vuelo de OmniLife para unirse a las Chivas.
y este sonaba un partido de trámite por las realidades de ambos clubes, pues mientras que Santos peleaba por el liderato, el rebaño era último de la tabla, con tan solo 2 puntos de 21 posibles. A pesar del mal momento que atravesaban en Guadalajara, había una ligera esperanza de tener un buen desempeño, ya que tan solo unas horas atrás presentaron a Johan Cruyff como su nuevo director deportivo, por lo que los jugadores estaban obligados a lucirse frente a una de las leyendas del fútbol mundial. Al 37, la Pina Arellano colgó un servicio desde la parcela de la izquierda. Marco Fabián le ganó el duelo aéreo a Galindo y con un testarazo al palo más cercano encaminó al Chiverío a su primera victoria. Para la segunda mitad, los rojiblancos no dejaron de presionar y tras un cañonazo de Marquito, el tapatío le tiró para sus ex, ya que le dejó el balón servido al Cubo Torres. Duplicó la cifra. No obstante, los guerreros nunca bajaron los brazos y con un frentazo de Hércules redujeron la diferencia. Con 12 minutos todavía por delante. La insistencia de los de Torreón parecía haber sido la necesaria para rascar la igualdad, pues en el último suspiro se pitó penal a favor de los visitantes. Más que el estadounidense no aguantó la presión del estadio, y Luis Ernesto Mitchell se vistió de Superman para conseguir la tan anhelada victoria. Las Chivas cortaron una racha de 13 compromisos oficiales sin victoria y dejaron al Querétaro en el sótano del torneo por diferencia de goles. En tanto, los héroes de este relato cayeron hasta la 6ª posición. El cambio de mes llegó una nueva oportunidad para los laguneros de retomar lo hecho en el amanecer de la competición, pues en febrero vivieron una pesadilla. El rival era San Luis. A pesar de que los potosinos dieron el primer aviso con un chumbazo que bloqueó el centinela, Oribe Peralta fue más eficaz y con un remate cruzado cortó el listón. Además rompió la mala racha, ya que no anotaba desde la jornada 2 contra el Atlante. Santos seguía atacando por todos los medios posibles, y aunque los tuneros adoraron en la raya, al 18 el Cepi no condonó y con un punterazo subió el segundo a la cuenta. A los sanluisinos se les acumuló una desgracia tras otra, porque 4 minutos después su referente en el ataque, el Chango Moreno, fue expulsado por un planchazo sobre el Chato. Con todo y que el panorama se veía cada vez peor para el conjunto visitante, encontraba una esperanza gracias a una mano de Ibáñez que significó el penal, el cual Facundo Pereira evolucionó a gol. A los huéspedes no se les notaba que jugaban con uno menos, y hasta se veían más cómodos con 10, pues antes de ir a recuperar oxígeno, Wilmer Aguirre con un izquierdazo igualó el trámite. Después del seguro regaño que se llevaron los guerreros, salieron a aniquilar al rival, y apenas a los 2 minutos del complemento, el DLA provocó una descomunal atajada del Conejo, quien como en sus buenos años se estiró con determinación. Los que mejor sabían tratar la esférica no se tardaron mucho en hacer acto de presencia, ya que Suárez le cedió de tacón a Carlos Morales para enviar un centro raso a segundo palo, que el ex de Seattle Sounders mandó cruzar la línea, limpiando su nombre del bochorno en Guadalajara. El marido de Megara tuvo el doblete, más abanicó. El sudamericano obligó a Pérez a usarlos de cocina en un par de ocasiones, y el más bello de Coahuila sumó uno más a la estadística, pero se lo anularon. Luego de que el Chaca descalabrara a un aficionado, el dorsal 24 con las cerdas puso el cuarto, e hizo espacio en la colección para un balón que se convirtió en uno de los más queridos, dado que 8 minutos más tarde aprovechó una pifia defensiva para marcar el primer póker de su carrera. Fue clave y estamos viendo a Salinas, exjugador del San Luis. Rodolfo Salinas. ¡Gol! Con la manita ambos clubes bajaron el ritmo, pero los de azul y oro intentaron maquillar con un par de disparos que salieron averiados. Antes de continuar con la actividad en la liga, tocó el turno de enfrentar a los cuartos de final de la Conca Champions, pues en la última parte de 2011 se jugó la fase de grupos, en donde los laguneros fueron líderes del sector B con 13 unidades. El rival en turno era el segundo lugar del grupo D, Seattle Sounders, entonces campeón de la Lamar Hunt US Open Cup. En territorio estadounidense, los mexicanos dejaban mucho que desear después de la gran primera fase que concretaron, ya que con goles de David Estrada y Brad Evans cayeron por 2-1. Hércules Gómez contó por los nuestros, para darles algo de vida. Vuelta al torneo doméstico, se midieron ante los del Angelópolis, partido lleno de españoles, pues Marc Rosa destacó su duelo ante su compatriota, Luis García. Puebla tenía todas las de perder, ya que venía con una racha de 3 derrotas al hilo, y del otro lado tenía un equipo recién engrasado, que tenía la intención de llevarse todas las canicas. El mismísimo Juan Cambios Osorio dejó la cueva para dar las primeras instrucciones. Lucas Silva cae sorprende al guardameta, que solo vigiló con cautela. Rodrigo Salinas soñó con un golazo, pero la realidad fue cruel, y Sánchez abrazó el Voit. Uno de los pocos camoteros regados en el inmueble y se hizo sentir, y García estuvo a punto de dar una alegría. No más que el martillazo fue por un lado. A pesar de que la franja llevó el partido donde ellos querían, los de verde y blanco casi toman la delantera por medio del Chivo, que hizo resonar el palo, solo que el abanderado alzó la franela. Después Suárez desbarató a Damarcus Beasley, quien
quien tomó esto como inspiración y un minuto antes de recuperar aire, robó el balón en una zona clave para teñir el gol de color albiazul, provocando además el regocijo del muchacho poblano, quien años después nos regalaría una de las noches más tristes y otra de las más felices en nuestro fútbol. Tomó nota en su mítica libreta para despedir el primer capítulo. No obstante, los apuntes del profe tomaron en cuenta al poderío albiverde y al 4 de la segunda mitad, Gómez compuso una pieza del calibre de Beethoven para igualar el tanteador. Golazo. Si de por sí sube constantemente aquí, cuidado, buscan a Hércules, le pega la media vuelta. ¡Sí! ¡Gol! Los dirigidos por Galindo se volcaron con todo su arsenal al ataque, no más que la estaca no permitió el doblete del México-americano. Sin embargo, el gol llegará tarde o temprano, pues tras un par de rebotes, el delantero del Tri estuvo presente en el momento y en el lugar indicados para darle la vuelta a la tortilla. Los de Coahuila fueron a guardar el balón a la esquina, pero los planes de los atacantes fueron muy diferentes, ya que los poblanos no sacaron la línea a tiempo. Oribe no fue envidioso y le cedió al californiano, que reventó la red. Los astros de la pelota se alinearon y los que antes pertenecían al IM se hicieron de la cima de la tabla, con los mismos 20 puntos que los purépechas, pero con mejor diferencia goleadora. No más que no hubo tiempo de descanso, porque se tenía una remontada pendiente en la Conca. Y vaya que a comparación de la ida, en el TSM los guerreros fueron intercambiados por máquinas a hacer goles, masacrando, aniquilando, fulminando y eliminando al cuadro de la MLS con un contundente 6-1. Cristian Suárez dio el banderazo de salida con un disparo a primer palo. Oribe Peralta de media vuelta lo acompañó, pero antes de ir al entretiempo, Álvaro Fernández se volvió al marcador global. Sin embargo, un doblete de Gómez, otro tanto del ecuatoriano y finalmente uno más de Carlos Ochoa sentenció la eliminatoria, que colocó a los del maestro en semifinales, instancia donde se medirían con el Toronto. Aunque este compromiso parecía como cualquier otro, un trofeo estaba en juego, ya que se cumplieron 100 años del Club España y el equipo que resultara ganador se llevaría tal copa. Así que por el simple hecho de que había un premio, parecía que la máquina era la favorita. Luego del breve estudio por los dos equipos, Carlos Darwin rompió el tratado de paz con un fierrazo que escupió José de Jesús Corona, y tras el uso indebido de una extremidad por parte del Jerry Flores, se marcó el punto de castigo. El Cepillo Peralta, que venía a hacer goles por montones, tomó la responsabilidad, se preparó al más puro estilo de CR7, y con el ceño fruncido suspiró en múltiples ocasiones, solo que a la hora de la verdad quedó de ver. Ya pispeó, dijo, hoy voy, bien Oribe contra Corona. ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Horrible! ¡Horripilante! ¡Horroroso! ¡Oribe, no puede ser! El Chaco Jiménez se cruzó con la pared de nombre Osvaldo y apellido Sánchez. Omar Bravo se quedó a nada de marcar el primero, pero entre el cancerbero, el travesaño y un mundo de suerte, la bocha nunca entró. Juan Reynoso se mostró atento y con muchas miradas al futuro. Irarragorri replicó al peruano, y al travieso le regresaba una pared que prometía, mas Chuy Corona la demolió. Después de que el colegiado le pidiera calma a Ojitos Mesa, el padre de la evolución con un disparo en diagonal se encargó de estrenar el contador. Antes de ir a charlar con el entrenador, al Hermoso le acomodaron el rostro con un rodillazo, y Bravo no la enchufó de cabeza. El que tenía una noche para el olvido casi la compone con una barrida, no más que todo se mantuvo de la misma forma. A continuación, con un giro extraordinario de cuello, el Tito Villa por poco igual, y enseguida ensayó de izquierda, pero no coronó. Cándido Ramírez se resbaló y de paso se llevó puesto al portero celeste. Además, el preparador físico de los Cementeros fue expulsado por reclamar. La fiesta que traían los santistas no tenía comparación. El extremo ecuatoriano se adentró al área para trazar el pase de la muerte que nadie contestó, y Armendáriz, que llevaba un minuto en el campo, fue expulsado por un pisotón que le propició Héctor Gutiérrez. El papá de Santiago estuvo a punto de hacer uno de esos golazos que lo caracterizaron toda su trayectoria, pero San Osvaldo se estiró en su totalidad para bajar la persiana. Ya en los últimos minutos, Emmanuel quiso replicar lo hecho por Zinedine Zidane en aquella final de Champions, no se excedió de potencia, se quedó con las ganas. Aarón Galindo no tenía ganas de chambear la siguiente semana, pues a un minuto de cumplirse el añadido no estuvo conforme con la decisión del árbitro, y quién sabe qué le habrá dicho. Se ganó la segunda amarilla. A pesar de jugar con dos futbolistas menos, Santos se aferró al golecito. Con eso les bastó para llevarse los puntos, al igual que la copa inventada. Para la fecha 12 se midieron ante el Sotanero, así que se esperaba un encuentro sencillo. Sin embargo, no querían caer en los excesos de confianza que tuvieron ante Chivas semanas atrás. Ambas escuadras se tomaron la foto para el recuerdo,
lugar al cual no llegó el tiro de Sergio Ponce, que se quedó cerca de ser memorable. Al cuarto de hora, el personaje de la mitología griega pateó muy cruzado. A continuación, casi llevan a la práctica una jugada aprendida en la semana. Nada más que la defensa queretana apareció con una delicia de control dirigido. El ex de los Jaguares se metió en su zona preferida. A Sergio García, con un vuelo de primera clase, le cerró la puerta al gatillero. Aunque tan solo unos segundos más adelante, el número 24 le brindó una oportunidad dorada a los suyos. Pues tras un empujón de Adrián García sobre su humanidad, se pitó el penalti, que fue transformado por un balazo del Chato Rodríguez. El que provocó el tiro de castigo continuó indignadísimo por la marcación del mismo, así que debido a unos gestos que hizo a las espaldas del juez, se fue a bañar temprano. Peralta Morones se aventó otra chalaca descompuesta. Los 8 queretanos en las tribunas no dejaron de alentar, y Gómez se perdió el segundo de forma impresionante, pero para su buena suerte se marcó posición adelantada. Los del centro del país casi metían en aprietos a los de la Laguna, no más que su jugador despejó como central en vez de rematar a puerta, y en el contrarremate Baloy se hizo enorme sobre la de Cal. Cuando el balón volvió a rodar, el Carichivo sacó un trueno que pasó coqueteando el vertical, y el Jagger Martínez no aprendió de lo sucedido en la primera mitad, ya que por reclamar al conciliador fue a acompañar a García. Para bajar el ritmo a los locales, el meta de los Nerazzurris, con todo el colmillo, acomodó los guantes. Con 9 muchachos, los emplumados hicieron su luchita, y Sánchez no logró evitar el córner, que no sirvió de mucho. El nacido en el otro lado de la frontera también quiso imitar a Hugo Sánchez, pero tampoco lo consiguió, aunque minutos más tarde enderezó el camino con un extraordinario cabezazo que se incrustó por la escuadra. Los parecidos al Real Betis manejaron el encuentro a placer, pero no sin antes buscar el tercero. Así que el de Zapopan caló con un periodicazo, Hércules con un misil averiado, el Fofo a las manos del arquero, y así fueran 1000 intentos más, el anhelado nunca llegaría. Los entonces 3 veces campeones se mantuvieron en la cima de la general, solo que también soñaban con el doblete, por lo que tenían que viajar a Toronto. En el BMO Field, Guerreros y Reds tuvieron cita para buscar un lugar en la gran final de la Conca Champions. Gómez demostró que contra rivales que lo hablaban inglés acaba su prime, ya que se volvió a ser presente al 30. Sin embargo, la alegría del club coahuilense no duró mucho. 7 minutos más tarde, Miguel Ángel Acebal igualó la serie. Ya no se movería hasta la vuelta. Viajaron de Canadá al Estado de México, ya que era momento de visitar el infierno, que llevaba un rato apagado y sin ser el más temido, pues tenían 4 derrotas en el semestre, además de que estaban fuera de puestos de liguilla. Pese a que ambos equipos se anudaron mutuamente en los primeros momentos, Martín Romagnoli con un proyectil obligó la estirada del ex Chivas, y era factor en el marcador. Luego de que Iván Alonso sacudiera la red, pero en offside, el Parce le dejó un bomboncito al que debutó con Morelia, que dio un pase al fondo de la portería para poner la balanza a su favor. El Diablo se asomó una vez más a la fuente de los deseos, más que el guardameta se hizo enorme, y el Guti complementó. El Asmodeo de las bandas sacó a pasear a sus súbditos, y con un potente remate cruzado multiplicó el 1 por 2. Ya al 39 al uruguayo lo derribaron en las puertas del área grande, razón por la que el referee decretó la pena máxima. No obstante, el surgido en Atlas demostró su grandeza con un atajadón, y pese a que dejó rebote, su unidad defensiva estuvo atenta para evitar cualquier contrarremate. Ese tapón de Osvaldo Sánchez impuso una nueva marca, ya que fue el primero en llegar a la cifra de 22 penales bloqueados en la Liga Mexicana. Los Santos no quitaron el pie del acelerador, y el Chigüiro le pintó la cara a su rival para marcar un gol a lo Javier Hernández en Sudáfrica 2010. Vamos a ver si lo aprovecha. Aquí está Carlos Darwin Quintero, la pide Chato Rodríguez, se dio la vuelta, Darwin saca disparo. ¡Gol! ¡Golazo de Santos! Era muy arriesgado jugar mano a mano, y Carlos Darwin Quintero le hace la faena. Sin embargo, los mexiquenses no se quedaron hundidos en la miseria y buscaron el de la honra. Así que Diego de la Torre sacó un obús que desvió su centro delantero al fondo de la cabaña contraria. Más que el abanderado andaba comiendo chayote y no lo dio por válido. Peralta enganchó al centro y le ayudó a Talavera a sumar una tajada más, solo que el enguantado dudó en su saque, por lo que casi la regala. Y después de tanta insistencia toluqueña, al 66 el potosino se encontró con un rebote para sacar un zambombazo que representó el descuento. A Diego Novarete lo amonestaron por aventarle con odio el balón a un compañero de oficio, y tan solo un minuto más tarde llegó con fuerza excesiva para ganarse la segunda preventiva, que se convirtió en roja. Ciña le regaló sus verdades a Cándido. Alfredo Talavera descolgó ropa del tendedero, y Carlos Esquivel se animó de lejos, sin obtener nada importante. Santos silvanó su quinta victoria al hilo, por lo que la expectativa cada vez aumentaba más. Pero antes tenía un compromiso bastante importante en el torneo de CONCACAF. Así que a media semana se abrió el territorio Santos Modelo para atender la visita del vecino incómodo, que haría hasta lo imposible por meterse a la final.
más que se toparon con pared en seco. Gracias a un rechace, Joao Plata puso por delante al cuadro de la MLS, pero Hércules demostró por qué este era su torneo, y con un derechazo marcó el de la Equidad. Todavía al 43 Plata firmó su doblete, y los de la Conferencia Este ya se veían en el partido por el título, solo que no tomaron en cuenta que faltaba mucho por jugar, y antes de ir al refresco, el seleccionado americano le volvió a ganar la espalda a la saga para equiparar. Ya en el tiempo complementario los terronenses se destaparon, y no hubo vuelta atrás, pues con un par de penales de Juan Pablo Rodríguez, uno de Peralta y otro más de Ludueña, sellaron el 7-3 global, además de mantener con vida el sueño del doblete. Carnal, si estás viendo este video y normalmente consumes nuestro contenido, pero no te has suscrito, ayúdanos, de verdad queremos llegar muy lejos, tenemos muchos planes por delante, pero necesitamos los números, necesitamos crecer en suscriptores. Entonces, si estás en la televisión, agarra tu phone y ahí en la aplicación de YouTube dale suscribirte. Si lo estás viendo en el celular, en la parte de abajo del video está el botón que dice suscribir, dale click. Te lo prometo que nos vas a ayudar un chingo para crecer, para llegar a más personas y que YouTube nos recomiende por todas partes. De nuestro lado te prometo que vamos a seguir con toda la energía haciendo documentales, resúmenes, investigaciones, visitas a los estadios, viajes a los torneos importantes. Te prometo que no vamos a bajar la calidad, sino todo lo contrario. Ya te dejo que sigas viendo el video. Los del norte del país no pudieron contar con uno de sus hombres gol, Hércules Gómez, quien estaría inactivo de 7 a 10 días, debido a una microrruptura fibrilar del aductor largo de la pierna derecha. Para su buena suerte, estaban por medirse a uno de los equipos que peleaba por no descender, Estudiantes, así que no había mucho de qué preocuparse, o eso pensaba. Por cierto que Santos estrenó un uniforme bastante bonito, que contaba con 1,200 nombres de aficionados que participaron en una ponencia de la directiva. El que tuvo un paso fugaz por Rusia casi ve de la mesa antes de que los comensales se presentaran, pero Cristian Martínez recostó. Osvaldo Javier fue amonestado por imitar las técnicas de los arqueros de la vieja guardia. El Cheto Leaño se le unió por bajar al 24, y el ex del Puebla con las cutículas impidió el tanto el H. Ludueña. Felipe Baloy ganó por todo lo alto, aunque remató con dirección a puerta. Mismo compañero apareció desatinado para bloquear. Los que estrenaban la indumentaria parece que traían algo contra el panameño, pues después de que le arrebataron el gol, el tapatío y sus puños lo resetearon. Gaby Pereira apareció en solitario y habilitado, por lo que pudo poner el 0-1, pero erró en la definición y mantuvo la paridad. Después de la pausa obligatoria, Osmar Mares la prendió de zurda y se quedó a nada anotar el gol de su vida. Celatón fue el antagonista perfecto de una historia sin final feliz. Para complementar su gran noche, al del coco rasurado lo amonestaron por sacudir a Pereira, y al Cepillo le enseñaron la vermelia por recordarle a su madre al profesor. El capi de los guerreros se lo a cazar moscas, porque casi lo cascan el primero. No obstante, sus compañeros sacaron el orgullo más adelante, pues el Pipe emergió desde el precipicio y se juntó con el que le negó la anotación. Con un toque sencillo le dio la superioridad a los suyos. En un santiamén los tecos estuvieron a nada de hacer el empate, más la volar. Carlos Morales se tiró de palomita, pero la tajada de Martínez fue mejor y mantuvo con vida a los del Aguaje, quienes supieron aprovechar el hombre de más, pues con un frentazo de Freddy Vareiro homogenizaron el tablero. Por ese mismo medio, Rubén Sambuesa acarició las pilas de la remontada, que se quedó en la imaginación de toda la nación tecolote, esperando con un punto que se veía victoria por la eterna lucha por no descender, mientras que los verdiblancos aseguraron su boleto a la fiesta grande. Debido a que ya tenían amarrado el pase a la siguiente ronda y una final por jugarse, Benjamín Galindo tomó una decisión muy arriesgada para el duelo frente al América, pues mandó un cuadro alternativo dejando fuera a Oribe Peralta, Hércules Gómez, Osvaldo Sánchez, Felipe Baloy, Juan Pablo Rodríguez, Cristian Suárez y hasta Darwin Quintero. Los de Cuapa se presentaron como quintos en la clasificación y de llevarse las 3 unidades traían en la bolsa el ticket a la liguilla, por lo que para ellos no era un partido más. Las Águilas eran muy superiores y le estaban apedreando el rancho al cuadro de Benjamín Galindo, pero fue hasta el minuto 37 que tomaron la delantera gracias a una pared que finalizó el Hobbit Bermúdez. Pese al claro dominio azul crema, los que vestían Puma equilibraron el trámite tras un arranque de Cándido, quien desbordó por el vergel de la izquierda y le tocó a Carlos Ochoa para mandarla a guardar. En los segundos 45 los del Nido no se desesperaron y realizaron una calca de la primera anotación. Más que hora de artífice fue el Chucho Benítez. Para cerrar al 77, otro ex santo, Matías Bozo, en una jugada muy fortuita finiquitó el marcador, puso al AME en la siguiente fase. Los de la comarca descendieron a la segunda posición, pues los Tigres, su próximo rival en liga, los superaron al llegar a 31 puntos.
Sin embargo, no hubo tiempo de lamentos, pues tenían que enfrentar a Monterrey en una nueva final. Esta era una chance dorada para Santos de dejar atrás todos los fantasmas de las finales, pues eso de no haber ganado ni una sola de las últimas 3 ya era maldición. Ahora las cosas son diferentes, el objetivo principal es ganarla, por lo realizado y por continuidad, lo merecemos. Vamos a pelearla con uñas y dientes, no tenemos más que ganarla, dijo Sánchez. El primero en intentarlo fue Jesús Zavala, quien soltó la pierna a la distancia, más que no encontró el arco y más tarde replicó, solo que ahora fue el portero el que se quedó con la redonda. El Chupete Suazo le pegó con un tubo a balón parado, pero el guardameta con ambas manos rechazó. Antes de ir a recuperar energías, Carlos Darwin robó en medio sector y tuvo para impactar a puerta. Mas prefirió asistir y la defensa contestó. Al inicio de la parte complementaria, los del Tecnológico tuvieron el 1-0, que aunque cayó no contó por una falta previa del chileno. Finalmente al 60 los regiomontanos pudieron establecerse por encima de los verdes, gracias a un zapatazo cruzado del ídolo sin cabello, que otra vez en su carrera batió San Osvaldo. Luego de que Hércules no tuviera fortuna para mojar en su competición favorita, el 26 se comió Maradona en el 86, y después de dejar plantados a miles de guerreros, con un escopetazo puso el 2-0 final, que ponía patas arriba a los de la comarca lagunera. Dolidos por lo sucedido, nuestros protagonistas tenían que pasar la página de inmediato, ya que en la liga tenían la oportunidad de volver a tomar la cima frente a Tigres. Cristian Suárez hizo la de toda la temporada, se cruzó con el coco de Juninho, quien tuvo que tomar un respiro para recuperarse del impacto. Los amigos de los Hobbits buscaron nuevamente al seleccionado ecuatoriano, quien le reventó las manoplas a Enrique Palos. Al 20, el Gómez Palatino tomó el control delante del ombligo del campo, arrastró por unos cuantos metros, le pintó la cara a 3 rivales y con un bombazo expuso la hegemonía verde y blanca. Golazo. Jugada individual, sigue Rodolfo, se va a meter al área, sigue Salinas, se cruza la defensa, la metió Salinas. Rodolfo Salinas en el disparo. Los que colindan con Durango no se cansaron de asfixiar a los Tigres y en cuestión de 4 minutos, Quintero aprovechó los espacios que dejó la defensa para subir el segundo a la cuenta. Luego el Tuca anotó en su pizarra la táctica ganadora. Sus jugadores se levantaron a calentar. Galindo pidió más fluidez, más que no llegó y tuvo que esperar hasta la segunda mitad, que comenzó con la imagen del futuro medallista de oro, tomando agua desde el palco. Gracias a una jugada de pizarrón, los de San Nicolás de los Garza por poco reducen la diferencia, mas el muro lagunero se impuso con carácter. Un Capitán América, región 87, se tomó fotos con sus fans. Spider-Man lo fue a alcanzar. Y los defensores de la justicia no dejaron hacer acto de presencia, pues el árbitro pitó un penalti para los locales por una infracción de guardaballas, que se llevó puesto Ramírez. Hasta Batman festejó la decisión de Antonio Pérez Durán, y Juan Pablo Rodríguez con colocación puso el tercero. Aunque los coahuilenses echaron a la hamaca, cada que proyectaban el ataque generaban temor en los de la U, ya que Carlos Ochoa recentró para el de Michoacán, que vio frustradas sus intenciones por la figura del hidrocálido. Todavía desde un tiro libre quisieron hacer la humillación más grande, pero el golero recorrió para envolverse con la esférica. Santos hizo la primera tarea de la semana, retomar el liderato del campeonato, pero aún tenían otra pendiente en la Conca Champions. A pesar del más reciente historial en finales e ir perdiendo esta, la esperanza en el pueblo de Torreón estaba intacta. Además de que su verdugo Humberto Suazo no jugaría por acumulación de tarjetas. Asimismo tenían confianza plena en que el estadio estaría tal y como lo hizo toda la temporada, pues no habían perdido ni un solo cotejo en casa, y no lo iban a perder. Daniel Emanuel empezó a afinar la garganta con un zapatazo lejano que rechazó el guardameta. Carlos Darwin desde muy temprano pudo poner a soñar a los suyos con un par, más que primero se vio frustrado por el arquero. Posteriormente no llegó a tiempo a cerrar la pinza. Más adelante al Culebrita le volvieron a poner un pase de gol, solo que ahora se encontró con Spider, que aguantó el cero. Luego del Coribe se perdieron una chance más. El Achita llegó a poner orden en el tiempo añadido de la primera mitad y con un trayazo descontó el marcador global. Al 6 del complemento, el científico empezó a desparramar rivales por el jardín de la izquierda y metió un centro potente que desvió Orozco, lo cual provocó una chilena fallida que sirvió para vestir al Cepillo. La cacheteó de interna para poner todo como en el punto de partida. Ambas partes ya veían el alargue como una realidad palpable. Sin embargo, a poquito del silbatazo final, Lucho Pérez con el empeine silenció el estadio. 0 e iban 3 para Benjamín Galindo, quien continuaba sin conocer la gloria como entrenador, pues esta se le sumó a la que perdió en 2008 con Cruz Azul y a la de la Apertura 2011 con el mismo conjunto lagunero. Me deja experiencia para seguir adelante. Hemos hecho un buen trabajo.
pero tenemos que terminarlo. Y vuelve a cambiarse el chip a los jugadores. Tenemos algunos de experiencia que saben que se perdió una gran final, pero con la frente en alto, señaló el entrenador. Aunque la derrota fue dura y dejó tumbados por un ratito a los de Coahuila, la venganza es más sabrosa cuando se sirve en un plato frío, y no tardaría mucho en llegar. Los santistas venían lastimados y con orgullo pisoteado, así que salieron con coraje a medirse al rojinegro, pues apenas a los 5 minutos ya lo ganaban por 2-0. Primero el hermoso Peralta, que de derecha la mandó cruzar la línea, y de inmediato Darwin copió su estilo, pero con un recorte más, aumentando la diferencia. Ya después los zorros se sentaron en el campo, y luego de que reventaran el metal, Leandro Cufré los acercó desde el punto penal. No más que los apaches iniciaron el segundo tiempo tal cual el primero, ya que al 50 el Cepillo martilló con fuerza para finiquitar el cotejo, además de amarrar el liderato de la fase regular. Tras la combinación de resultados, quedaron definidos los cruces de los cuartos de final, en donde los del desierto se medirán a los Jaguares, que finalizaron con 27 puntos, 9 menos que los punteros. Si como yo eres de los que extraña coleccionar revistas de fútbol, déjame decirte que estamos haciendo una con los mejores periodistas deportivos de México. Ya está disponible, solo tienes que entrar a balompié.mx o escanear este código QR si estás viendo este video antes de agosto de 2024, que es cuando se va a enviar el primer ejemplar. Todavía puedes ser parte de los 2000 socios fundadores. Si lo estás viendo después, ve a asomarte a la página a ver si todavía tenemos piezas disponibles, porque solo se imprimieron 2000. Revista Balompié, escribimos fútbol sin acento. Para esta eliminatoria, por lo menos en la ida, los de Chiapas tenían la estadística a su favor, pues en las 2 ocasiones que se cruzaron en esta instancia, los guerreros nunca habían ganado en el Víctor Manuel Reina, teniendo como resultado 2 empates. Además, era la tercera chance para los del sur del país de meterse por primera vez a una semifinal, más que otra vez el rival era Santos. El cuadro chapaneco sucumbió con los de la comarca en cuartos de final de la Apertura 2010 y en la misma fase el siguiente año, por lo que requerían aprender la lección para no caer en los errores del pasado y llevarse un marcador adecuado para la vuelta. Ningún conjunto se veía atrevido en el alba del compromiso. Sin embargo, Luis Gabriel Rey cambió el rumbo y buscó el ángulo superior de la derecha para adelantar a los chapanecos, más que falló en el intento. El Chivo encaminó la eliminatoria, pero anularon la acción por fuera de juego. Jorge Rodríguez clavó un centro potente, que nadie respondió, y el profe Cruz se mantuvo con la cabeza gacha. El número 13 fue el más travieso en el ataque, y ahora probó con un zapatazo de media distancia que se fue muy lejos. Pese a que los de Tuxtla Gutiérrez casi ponen el primero en el tablero con un cabezazo de Miguel Ángel Martínez, al 25 lo dueña con un disparo desde Córdoba la acomodó en la base del palo, provocando el abucheo en el estadio de Chiapas. Está movido el juego como debe ser en liguilla. Viene Ludueña, busca perfil, mete tiro. ¡Gol! ¡De Santos! A Felipe Baloy lo pintaron de amarillo por una entrada criminal sobre Jackson. Luego de la pausa de hidratación, el ex de Pachuca se tiró una patada voladora para poner todo otra vez tablas. La mística de los Jaguares y el poder de la amistad se impuso por encima del liderato de Santos, y 3 minutos después de empatar apareció la Pantera con un izquierdazo para ponerlos momentáneamente en semifinales. Con mucha clase, tuvo muchos problemas de lesiones, fue el problema. Viene Jackson, entra al área. ¡Gol! ¡De Chiapas! ¡Jackson Martínez! No obstante, los laguneros tenían otros planes, y la eliminación no era una de ellos. Así que Oribe Peralta, con un remate de una dimensión desconocida, la colgó en la escuadra para poner por tercera vez la igualdad en el electrónico. La segunda parte inició calientita, y tras un forcejeo, el Burrito Hernández se enfrascó con Guti Estrada, pero Nazareno con un par de amarillas controló la situación. Aunque daba la impresión de que el fútbol se había quedado en el primer lapso, a la hora las cosas volvieron a su lugar, y el 10 argentino, con la especialidad de la casa, hizo la segunda remontada de la tarde, recordándonos también aquel 3-3 contra los Tecos, en el ya lejano 2005. Los negriaranjados estuvieron cerca de regresar a la vida, pero el panameño salvó in extremis, y el delantero colombiano se vistió de gala con una media tijera, pues no encontró el arco. Los que son conocidos por el cañón del sumidero encerraron a los visitantes, y Armando Zamorano se pilló rivales con facilidad para cederle al killer, quien con cooperación de Osvaldo colocó el 3x3. Conocerías Emilio, vean qué buena jugada. Llega todavía Jackson, ¡gol! ¡Gol! 2 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
de los tuxtleños saboreó el hat-trick, pero el de los guantes ahora sí estuvo a la altura. Zamorano se animó fuera del baúl, pero se excedió y Martínez se molestó con el mediador, por lo que fue castigado. Santiago Hoyos, con un error infantil, dejó botar la pelota dentro del área, y aunque el guardameta alcanzó a controlar, se llevó una fuerte llamada de atención de su capitán. Marc Rosas vio adelantado a Edgar Hernández, y estuvo a nada de sorprender desde media cancha. Enseguida Jackson se elevó con maestría, y a pesar de que provocó el lance del guardián, se llevó un fuerte choque de cabezas junto con Hoyos. Cuando se acababan de cumplir los 5 minutos de añadido, Darwin Quintero bailó con Gerardo Espinosa, se internó al rectángulo, y a primer palo sentenció el agónico 3-4. No era nada bueno para los locales, pues tenían que ir a buscar una imposible a territorio lejano. En la fortaleza que estaba hecha al TSM se corrió el telón para conocer a uno de los semifinalistas del certamen, que ya estaba entrando en la vejez. La dupla que dio tantas alegrías a lo largo del semestre se juntó una vez más, pero el hijo pródigo no pudo hacer mucho ante la salida de Hernández, que aunque dejó la papa caliente, nadie terminó de cocerla. Además de que se marcó offside. Bien se sabe que gol que no hagas, gol que vas a recibir. Y esto tuvo un impacto inmediato, porque 2 minutos después Armando Zamorano con el empeine activó las alarmas. Ahora fue Peralta el que habilitó a Quintero, que también fue víctima de la chica del portero. Y a continuación Suárez la voló. El Guti le sacó provecho a sus excursiones al ataque y llegó a línea de fondo para asistir al científico, que con un sencillo pase a la red puso contra las cuerdas a los chapanecos. La anotación en contra fue la excusa perfecta para poner la táctica ultraofensiva, solo que Edgar Andrade le pegó con la almohada. El Japo Rodríguez tuvo en par, más que primero se encontró con Osvaldo y posteriormente pateó muy cruzado. El Hombre Araña de nuevo detuvo su actividad en Nueva York para alentar a los guerreros, que seguían con el rostreo en la mano por las embestidas enemigas. Sin embargo, Iván Estrada sacó sus dotes de playmaker, pues filtró para el coahuilense por excelencia, quien tras un recorte exquisito dejó sin cadera a su vigía, y con un zurdazo firmó la sentencia de los onzas. Luego el que traía número de defensa dejó sin pintura el poste, y a Suárez le bloquearon el contrarremate. Daniel Emanuel casi moja gracias a un tiro libre para despedir la primera parte, y la participación de los de Tuxtla en el Clausura 2012. Lodueña inició exactamente igual el segundo lapso, solo que sus tiros fueron descompuestos. La visita pateó una y otra vez sin éxito. Lo mostrado en 3 tiempos por estos dos equipos era algo descomunal. Sin embargo, las piernas no les dieron para seguir bajo la misma tónica. Aún así, el colombiano, con las pocas reservas que le quedaban, dejó sin aire al del jersey blanco. El arácnido se asomó a las espaldas del profe Cruz. Salinas la prendió de primera, pero sin dirección, y el culebrita la picó. Más que el 23 aguantó hasta el final. La común revoloteó las playeras con pasión. Luego al del cráneo rasurado le hicieron una hurracarrana, pero se levantó y contestó con un disparo que se fue sin gran peligro. El mismo mediocampista español tuvo el séptimo a su merced, más que demostró por qué estaba jugando en Santos y ya no más en Barcelona. Los del norte nuevamente estaban en las puertas de una final más, solo que antes de ello tenían que enfrentar al Final Four, en donde se encontrarían con los Tigres del Tuca otra vez, que despacharon al Morelia por 5-1. Al igual que los coahuilenses, los felinos eran casi invencibles en su casa, pues apenas llevaban una derrota en los últimos 27 partidos disputados, imponiendo un récord de imbatibilidad tras sumar 18 triunfos y 8 igualdades. Así que de querer poner un pie en la gran final, tenían que llevarse a como diera lugar una ventaja considerable, y qué mejor que hacerlo en el Día de las Madres. Damián Álvarez le pintó la cara al lateral lagunero con un túnel coqueto, más envió un centro sin ningún tipo de sentido. Hugo Ayala se animó desde la sala de su hogar, y pese a que San Osvaldo se complicó, en 2 tiempos reguló la amenaza. Al regreso de la pausa, Alex Rayado lo buscaron con un pelotazo en profundidad, y aunque Enrique Palo se comió a Kichan para noquearlo, el cuerpo arbitral señaló offside. Luego de que el porteño le entregara un regalo más al guardián, Estrada continuó con su espléndida liguilla, y con un escopetazo le dio la ventaja momentánea a los de Torreón. Sin embargo, los que ganaban la eliminatoria cometieron el grave error de dejarle un balón detenido a Lucas Lobos, quien se puso el sombrero y con un panencazo igualó la hoja. Edno Cuña le pegó raso sin permiso. El de Aguascalientes rechazó con gran nerviosismo, lo cual casi le cuesta muy caro, dejando todo para la vuelta. Los de la U Nuevo León no pudieron romper la igualada de la llave y tenían que ir a buscar la hazaña a la ciudad de los grandes esfuerzos. Santos todavía se dio el tiempo de solicitar a la comisión disciplinaria que sancionara al guardaballas de los auriazules por la patada que le acomodó al artillero. Sin embargo, no procedió y Palos jugó sin ningún problema el domingo en Torreón. En la casa del dolor ajeno, los laguneros eran un hueso duro de roer,
pues eran el único invicto en el certamen como locales, aparte de que contaban con el factor de la posición en la tabla, y cualquier empate los metía a la gran final. Los guerreros salieron al campo de batalla con toda la inspiración, pues en los túneles para salir al campo se encontraron con sus parejas, y acompañados de sus hijos se tomaron la foto. El Chepo de la Torre checó el celular desde el inicio. Miguel Becerra demostró que esta semifinal iba con dedicación especial, y tras la típica reunión de ambos equipos, arrancaron las hostilidades. El que marcó el del empate en el Volcán quiso repetir la dosis, mas excedió. Los dos entrenadores se vieron relajados antes de la tormenta, y Charles Darwin no pudo controlar en el corazón del área. Los Tigres estaban acostumbrados a ese tipo de escenarios. La incomodidad resultaba todo lo contrario. Así que al minuto 6, Carlos Salcido tendió un servicio pasado que Héctor Mancilla contestó con un cabezazo para dar un golpe de autoridad. De inmediato los dueños de casa buscaron contrarrestar por medio del extremo ecuatoriano, solo que el número 1 se extendió para rechazar al rincón. Baloy ganó por aire, pero sin fuerza. El Guti terminó la jugada, aunque lo hizo con un petardazo espantoso. Y el dorsal 3 apareció en las barbas de palos, nada más que no encontró el ángulo de disparo adecuado. Con el tanto en contra, los de la comarca se volcaron con todo al frente. No obstante, el gol no llegaba, y Peralta quiso cambiar la relativa, pero tampoco lo consiguió. El licenciado de la portería celó con exceso de dudas, antes de que Salinas estuviera a punto de perforar las mallas, de no ser por una pata salvadora. Los de la UANL eran expertos en sufrir, así que con todo y lo que estaban haciendo los verdiblancos, ellos sabían que en cualquier contragolpe les harían daño. Entonces le filtraron al purranquino, que dejó sentado al panameño, y con un remate cruzado marcó el 2-0, que pintaba para ser lapidario. Sin embargo, los Santos tenían muchas ganas, y su afición alentaba con el mismo pundonor que los que ganaban. Los entonces subcampeones de Liga y de Conca se vieron perplejos ante la anotación, pues rechazaron por completo el ataque y se dedicaban a defender, o si tuvieran miedo a ser goleados. Spider-Man no podía creer la triste actuación de su equipo, ya que por la ocasión especial invitó al Capitán América, a un par de luchadores y hasta Blancanieves junto con Cenicienta, que hicieron acto de presencia. El Cepillo quería salir del papel pasivo que jugaban sus compañeros, así que una cruzadera felina casi los aproxima al empate. Con más coraje que fútbol, el Achita hizo lo propio, pero esperaban a tiempo, y el de la melena de chino se quedó con otro destarazo del central. Luego de la severa regañada que Benjamín Galindo le puso a sus muchachos, estos salieron a dejar el arma en el terreno de juego, pues apenas a los 2 minutos Quintero pateó al arco, mas Enrique estaba bien colocado. Lobos los intentó regresar a su realidad, no más que Osvaldo se encargó de mantener la fe intacta. Cristian pateó desviado, y con eso se despidió del partido, pues el maestro tomó riesgos al meter un rematador nato, como lo era Hércules Gómez. Ludueña intentó el olímpico, una aficionada de los verdes, completamente ajena a lo que estaba ocurriendo, se veía muy feliz, y el Tuca pidió calma. Los de la cementera estaban en un ataque de sentenciar, solo que para fortuna de todos los coahuilenses, aquella noche Damián Álvarez salió con el tino desafinado. El que dejó de usar rastrillo la prendió como venía, pero el proyectil no encontró el objetivo. Darwin controló con la mano, así que fue amonestado, y el eterno número 24 buscó cómo darle la horquilla, nomás que se quedó con las ganas. A pesar de ir abajo de marcador, los santistas traían toda la suerte del campeón, pues la Chilindrina le puso 7 octavos de gol al capitán, quien tan solo tenía que darle un beso a la bola para firmar el pase a la final, pero en su lugar abrazó al oso más grande de su trayectoria, al estampar el vertical. Y al igual que al guionista de este canal, Antonio Rosique creía en las señales del más allá, ya que pensaba que si el balón no entró, fue por algo. ¿Qué le pasó al gol? Es una señal, Martinoli, es una señal. Las cosas pueden cambiar aquí. Todo puede dar la vuelta. Si esta no entró, es porque hay una señal. Mancilla se veía destruido en el banquillo con una bolsa de hierro en el muslo. El revulsivo de confianza para Galindo entró para resolver, y el cordobés agitó la varita para darle sazón a la recta final. Más que el cancerbero se lanzó con determinación, y Larragorri mal sentado, con los brazos cruzados y con una cara de pocos amigos, parecía no tener esperanza en la remontada, pero estaba a punto de vivir historia pura. Mientras tanto, los de Nuevo León seguían perdonando, y ahora fue Alan Pulido el que no pudo sentenciar una eliminatoria que bien pudo haber terminado desde hacía un buen rato. A 3 de cumplirse a tiempo reglamentario, se juntaron los 3 guerreros. Carlos Darwin Quintero de Yalba levantó un trazo para su mejor socio, quien no defraudó, y con un testarazo puso un gol de distancia a la hazaña. Y también Baloy, ahí se prepara Oribe, el centro, ¡gol! ¡Gol! El bigotón, inundado en su propio sudor, estaba anonadado. Le gritó a la banca, y lo único que quería era que el tiempo llegara a su fin. Los de la U metieron otro central para asegurar su pase,
un aficionado se encomendó a todos los dioses por un milagro, y en cuestión de 10 segundos vieron cumplidos sus deseos. Una vez más Quintero se encontró con Oribe, quien con un disparo escribió su nombre con letras doradas en la institución verdiblanca, que tuvo las noches más felices desde su creación. Frena, 13 del área, llega el centro, atención, ¡ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Para Santos, llega Oribe, pelota filtrada, allá la otra vez se desentiende, y Oribe, el hombre que está de vena, el hombre más fino en la actualidad del fútbol mexicano. Ferretti ya no sabía a quién reclamarle, el estadio era un carnaval, y ahora ellos eran los que pedían el silbatazo final. Un señor se levantó la playera para enseñarle al país quién era el mejor arquero de México. El patrón ya estaba de pie, y junto con el silbatazo de Chiquimarco festejó con un pueblo completo. Estaba a 180 minutos de alzarse como el mejor equipo del fútbol mexicano. Sin embargo, del otro lado estaba nada más y nada menos que el némesis en los últimos meses, pues como ya te conté, la pandilla los había domado, por lo que la paternidad era evidente. El Club de Fútbol Monterrey finalizó el campeonato como sublíder con 32 puntos, resultado de 9 partidos ganados, 5 empatados y 3 perdidos. En los cuartos de final tuvieron un fuerte choque contra Xolos, ya que una serie de muchos goles salieron vencedores por un 4-3 global. Así que el rival en puerta eran las Águilas. Después de un empate a 0 en el Estadio Azteca, todo se resolvió en la vuelta en el hoy extinto Tecnológico de Monterrey, en donde los Rayados se hacían poderosos e imbatibles. Basanta con un cabezazo potente al minuto 9 hora eliminatoria, y en la segunda mitad Aldo de Nigris complementó por el mismo medio, dejando fuera a los azul crema para pelear por su quinta estrella. El cielo completamente despejado, el escenario, el Estadio Tecnológico de Monterrey, y el ambiente, el ambiente era cosa de otro mundo. En la plaga, me gusta bailar. Los que visten de rayas azules y blancas irán a replicar lo hecho en Copa, pues a pesar de que era un torneo diferente, el deporte y las plantillas eran las mismas. Así que si lo pueden hacer una vez, lo pueden hacer dos. En cambio, Santos aprendió de los errores del pasado, y era claro que no los volvería a cometer, a menos de que sucediera algo completamente extraordinario. El guardameta santista se lo cazar un servicio, nomás que lo midió mal, y casi se mete en problemas. Además le dio un regañadón a su defensa. Los albiazules querían sacar el máximo provecho de su localía, y estaban sofocando al enemigo. Así que Chelito Delgado se lanzó de cabeza, solo que el mundialista en 2006 con un atajadón rechazó al córner. Santos trató de equilibrar fuerzas con un disparo del héroe de las semifinales, solo que se fue muy desviado. La llave para los laguneros era la misma que toda la temporada, Oribe Peralta, por lo que buscaron en cada chance que tuvieron. Y aunque Jonathan Orozco se quedó amarrado, el gatillero no pudo definir de la mejor manera. Además de que se llevó un recuerdito que lo molestó todo el tiempo restante. Basanta impactó por fuera, Zavala la terminó en el mismo sitio, y Chávez metió un centro que pintaba para ser peligroso. Cuando estaba por cumplirse la media hora, Marc Rosas quiso hacer lo que no hizo en todo el semestre: aparecer en un momento importante. Entonces jaló del gatillo, y con un fogonazo que parecía volar a la velocidad de la luz, casi casca al primero, de no ser por el rostro del Spider. Felipe Baloy se subió al trampolín, y con un frentazo dio el primer golpe. Sin embargo, el calvo marcó una falta previa para ahogar el grito. Ambos estrategas se mantuvieron de pie atentos. Sánchez se quedó con la nota ajena, y el 24 seguía sufriendo por el choque con el guardameta. El europeo nuevamente quiso sorprender con el tiro de media distancia, más que continuó con la mira descompuesta. Más tarde Lucho Pérez la empalmó delicioso de pierna derecha, y por poco marca el gol de su vida, pues en una final estos valen por dos, pero no contó con el factor Osvaldo Sánchez, quien con un manotazo mantuvo el cero. Cuando el árbitro estaba por pitar el final de los primeros 45 minutos, Jesús Zavala y Aaron Galindo protagonizaron un fuerte choque de cabezas, que requirió de las asistencias médicas. De vuelta a la raya no sabía cómo penetrar la línea defensiva, así que el Chupete Suazo la empalmó de volea desde los límites del área, solo que la mandó a la pista de tartán. El meta se unió a la lista de los lisiados, pues en una salida resultó lastimado, por lo que tuvo que ser auxiliado. Posteriormente el que no ocupaba shampoo volvió a intentar, pero consiguió exactamente el mismo resultado que hace un rato. El asistidor por excelencia de la visita partió la cancha en dos, y tras una perfecta conducción le entregó a Daniel Udueña, que reventó la varilla con un hachazo. El Pipe no tuvo piedad con su gemelo de cabello,
y Crozas tampoco la tuvo sobre el número 8. Luego de que Aldo de Nigris ganara de cabeza sin encontrar el arco, al 70 el nacido en Coahuila como un verdadero guerrero, con la boca inundada en sangre, sacó un cuetazo imposible para Orozco, dando así el primer paso hacia el título. Señor, vean dónde la puso. Para el Cepillo. ¡Cepillo! 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 ¡Gol! Luego los de Guadalupe continuaron aferrados al tiro de media distancia, empero San Osvaldo estaba intratable. El Guti se metió en el Royal Rumble, ya que también derribó con agresividad a un contrario. Y para amarrar el gol, el maestro sacó a Ludueña por hoyos. El goleador de la noche seguía batallando con el líquido rojo, y al ídolo chileno de los regios le pusieron un penal de movimiento, que tampoco pudo mandar al fondo. El oriundo de Guadalajara echó crema a sus tacos. Darwin bailotó por derecha, nos pateó desdibujado. Los pocos seguidores visitantes hicieron ruido pese a ser minoría, y al portero le mostraron la preventiva por hacer tiempo. Tristemente, el nerviosismo y la ansiedad de que llegara al final del juego se comió la visita, que no pudo aguantar los últimos segundos. Y gracias a una barrida imprudente, el Pipe sobre el pelón se señaló al punto de cal. Todo un partido con planteamiento perfecto. El esfuerzo de sus compañeros por 90 minutos fue tirado a la borda en cuestión de segundos, y a punto de llevarse la mínima ventaja al TCM, el Chupete les dio cachetada con mucha categoría, restableciendo el estado inicial. Como cuenta el gol de visitante, pero creo que el profe Vucetich ha demostrado muy bien cómo se juegan las finales. Por supuesto que va a ganar el Santos. Pero mira lo que traes al lado, Tarán. No, pues déjame convencerle a un campeonato y la voy a convencer. Y ya me veo jugando en Marruecos. Vamos Rayado, vamos con ganas, que la tercera será dorada. Vamos a ganar, vamos Rayados a ganar. ¿Cómo te sientes de que tu hermano pues está todo lo que da? Un orgullo la verdad, para toda la familia, y aquí tenemos a Toño también acompañándonos. Ojalá y sea otro campeonato, ¿no? Santos cerraba en su casa, lugar muy difícil para todo aquel que fuera a visitarlo. Además de que allá alzó sus 3 trofeos: invierno 96, verano 2001 y clausura 2008. En cambio, los del Cerro de la Silla tenían en su banquillo un referente que era especialista en conquistar cualquier plaza: Víctor Manuel Vucetich, quien nunca había perdido una final y no creía que esta fuera de excepción, por lo que mandó al terreno de juego a su 11 de confianza. Pero qué mejor que Jesús Zavala para presentar a sus compañeros. Número 1, Jonathan Orozco. Número 2, Severo Mesa. Número 15, José María Basanta. Número 17, Jesús Zavala. Número 21, Irán Mier. Número 5, Darwin Chávez. Número 8, Luis Pérez. Número 20, Walter Ayoví. Número 10, Ángel Reina. Número 9, Aldo de Nigris. Número 26, Humberto Suazo. Hola, soy Víctor Manuel Vucetich, técnico de los Rayados, y queremos este campeonato. Benjamín Galindo hizo lo propio y mandó lo mejor que tenía a su disposición para pelear por el campeonato. Y aquí Darwin Quintero nos lo presentó. Osvaldo Sánchez, portero, número 1. Iván Estrada, defensa, número 4. Aarón Galindo, defensa, número 5. Felipe Baloy, defensa, número 23. Osmar Mares, defensa, número 20. Rodolfo Salinas, medio, número 17. Marc Crozas, medio, número 6. Cristian Suárez, medio, número 13. Daniel Emanuel Ludueña, medio, número 10. Carlos Darwin Quintero, delantero, número 3. Oribe Peralta, número 24. Entrenador Benjamín Galindo. Los Rayados fueron los primeros en plantarse en el túnel de salida. Jonathan Orozco se acomodó los guantes, al igual que Osvaldo en cuanto se dejó ver. A comparación de los dirigidos por Buce, que saltaron al campo en fila como se acostumbra, Santos hizo algo bastante peculiar, y como niños en el preescolar se fueron agarrados de las manos. Mientras entonaba el himno nacional, Baloy exhibió el amor por su patria y enseñó a la cámara una muñequera con la bandera de Panamá. Ambos clubes se tomaron la foto. Los capitanes fueron al volado para ver quién traía la suerte aquel día, y Hércules copió lo hecho por Becerra una semana atrás. Buce habló con el cuarto árbitro, las alarmas se encendieron, y sin más arrancó la gran final del
Clausura 2012. En el primer saque de meta para los locales, Osvaldo se presionó con el balón, Galindo bajó a De Nigris y el machacado rechazó la esquina. Carlos Darwin Quintero, una máquina, un androide, un robot, como le quieran llamar, de jugar bien al fútbol. Pues al minuto 6 robó el media cancha, desparramó un par de rivales y le asistió a la Chita Ludueña, que pese a que se tardó una eternidad en soltar la pierna, cuando lo hizo provocó la erupción del estadio, que se caía a pedazos. Y a pesar de que los laguneros parecen tomar la medida a los apodados pingüinos, dieron un aviso de su eterna peligrosidad con una peinada del 9. Aldo se dolió en la alfombra por un pisotón de Salinas, que fue advertido por García Orozco. Humberto Suazo metió el hoyazo, que nadie conectó de frente. Y además le sacó la protección a Zavala. Baloy salió jugando como contención, pero tocó como central, lo que provocó la molestia de Quintero, quien pidió que le tocaran al pie. El arquero tapatío mostró el colmillo desde muy temprano para exprimir lo más posible el reloj. Benjamín Galindo se veía tranquilo, que por dentro estaba a 1000 por hora, y al peludo del Monterrey lo amonestaron por un patadón sobre el fofo. Santos le apostó todas las fichas al contragolpe, ya que sus 11 hombres jugaban en cancha propia, pero los regiomontanos no descifraron el código de entrada. En su lugar se empezaban a desesperar, pues Severo Mesa regaló una falta pegada a la banda. El centroamericano fue derribado, el ex de Tigres lo levantó con displicencia, el profe fue a poner orden, y los de la comarca consiguieron un tiro de esquina. Cristian Suárez quiso desbordar por primera vez en todo el partido, pero se fue a la fácil y el silbate no se la compró, así que en su afán de querer ser protagonista le fue a dar la mano para que se levantara. Después Ángel Reina se estampó con la humanidad de Crozas, pidió penal, solo que las acciones se reanudaron con bote a tierra, debido a que el español terminó descompuesto. El Pleititos mandó un centro potente que expulsó a Galindo. Zavala buscó a segundo palo a Darwin Chávez, nomás que no llegó, y el científico tuvo el 2-0. Pero Orozco con la pata le dijo que aún no era tiempo. El dorsal 3 otra vez hizo de las suyas, se quitó a Suazo con un túnel, le siguió Oribe quien jugó de poste para completar la triangulación, pero no tuvo un final feliz por la cobertura defensiva. El andino estaba cabreado por las últimas decisiones arbitrales, así que le fue a decir de todo al señor de amarillo, que no se tentó el corazón para mostrar el cartón dorado. Pese a la compleja situación, Vucetich mantuvo la calma, Reina se entró espantoso, Benja no se sacaba las manos de los bolsillos, y los de las caras pintadas no dejaron de alentar. Los campeones de Conca querían seguirse entrando, nomás que los rematadores traían un nivel tristísimo, y Ayoví fue el claro ejemplo. El que tiene nombre de personaje de Disney y estiró los músculos. El tapatío descolgó un servicio, y Peralta ya estaba saboreando el gol, pero el defensa pareció inoportuno para privarlo de sus ambiciones. El público enloqueció aún más por un posible penal que no se marcó, y se agregaron 2 minutos antes de ir a la última charla del certamen. Ahora fue Angelito el encargado de cabecear, aunque dio muestras del por qué ese no era su fuerte. A Benjamín Galindo le tomaron una foto bastante agradable para poner en su perfil de Facebook, y Orozco capturó el balón, finalizando con la primera parte. Santos se tardó un poco más en regresar al campo, y parece que los 15 minutos no fueron suficientes, pues Galindo le seguía dando indicaciones a Ludueña, y César Ibáñez tomó el puesto de Mares, quien se fue lesionado. El colegiado, al hacer sonar su ocarina, lanzó la señal perfecta para detonar la alarma y las bombas de humo. El sustituido estaba desorientado por la lesión que le impidió continuar. El Rey Midas habló con su auxiliar. Ayoví junto con Baloy fueron parte de una pelea de perros, y Delgado, acompañado a Nery Cardoso, recibió las últimas indicaciones. El seleccionado canalero le robó con mucha presión a De Nigris. La pandilla envió el 1000º centro en el encuentro, mas el chupete no llegó por más que se estiró, y en 10 minutos del segundo lapso la visita estaba nada de igualdad de marcador. Suárez no apareció cuando más se le requería, y Cándido Ramírez cubrió su sitio. Sánchez neutralizó otro trazo, y los aficionados blanquiazules estaban esperando la hombrada. Otra vez la táctica de Santos no fue la mejor, pues su mayor virtud era el ataque, que se vio muy mermado, y hasta fallaban en pases sencillos. El de los múltiples tatuajes se dio el lujo de jugar como libero. Quintero tuvo 1 contra 1 con el ecuatoriano, nomás que rechazó el duelo, y buscó sorprender al que ya era un defensa más, pero no lo consiguió. En un acto de fair play, los que tenían la ventaja sacaron el balón de circulación, ya que uno de sus mejores futbolistas se le puso un rodillazo a la altura del estómago. El Chelito tenía escasos centímetros a los aficionados locales, que le gritaron de todo. A pesar de que se veía mucho más cerca la igualada, los de Torreón recobraban el buen juego y se pusieron manos a la obra. Así que la Chita se combinó en múltiples ocasiones con el jugador más guapo del campo, que a una pierna comenzó a grabar el trofeo. Oribe la toca, Oribe tiene el campeonato, Oribe, ¡gol! ¡Gol!
Cardoso buscó contrarrestarlo más rápido, pero pateó defectuoso y la toma se fue con una publicidad que ilustraba a Uribe como un ángel, para nada alejado de la realidad. El Cepillo continuó con su andar, marcó el tercero. El estadio era un verdadero carnaval y ya se sentían con la copa en las manos. No obstante, el tanto no contó por una falta previa. Víctor Manuel pensó que la respuesta a todas sus dudas era Abraham Carreño. El capitán de los verdes salió nuevamente con los puños por delante y el mejor jugador de toda la temporada se tuvo que despedir de la forma menos esperada, en el carrito de las desgracias. Afortunadamente, la salida de su referente no les afectó en lo absoluto y tejieron una jugada de alto calibre, pero se toparon con el 20. La serenidad ahora sí se le escapó a Vucetich, quien le reclamó al cuarto oficial. Aldo una vez más ganó por aire, más que por allá arriba se cruzó con Osvaldo, aunque finalmente al 79 obtuvo su recompensa, pues con un remate cruzado empezó a jugar con los fantasmas que tanto perseguían a los de Torreón. No conforme buscó el doblete, mas el jalisciense se quedó con la de Gajos. Uribe, desesperado, quería entrar a ayudar y Baloy se llevó puesto a su propio compañero. El técnico de Monterrey alzó los brazos sin saber qué más hacer. El portero suplente creía que ya se acabara el tiempo, así que se atragantó con la casaca, se persinó e hizo de todo. Los contragolpes eran latigazos dolorosos para los Rayados, y a pase de Salinas, el colombiano pudo haber puesto de la tranquilidad. Sin embargo, Jonathan achicó sin contratiempos. Zavala era la reencarnación en vida propia de Rocky Marciano. El ex de Chivas abrazó el balón como si eso dependiera de su vida. Aunque Peralta ya no estuviera jugando, seguía haciendo hasta lo imposible para levantar al inmueble. Luego Salinas la fue a guardar al vértice. Quintero se lanzó de la tercera cuerda, así que fue amonestado. Y el cancerbero se quedó con otro cabezazo, que ni cosquillas le hizo. Mientras Baloy era atendido, la gente no veía la hora del final, así que se empezaron a comer las uñas. Otros cantaron, unos cuantos estaban en shock, y una señora ya festejaba con una sonrisota oreja a oreja. Al panameño le vendieron la cabeza en acción turbo. El entrenador visitante seguía peleando con el cuadro arbitral, ahora por el tiempo, y el lastimado no podía entrar porque su camiseta estaba cubierta de sangre, lo cual provocó su evidente molestia, pues dejó con 10 a los suyos, cuando más estaba encima el rival. La banca albiverde por un momento se convirtió en lavandería, ya que entre todos trataron de limpiar el jersey de su compañero, que estaba echando chispas. Sin embargo, ya no fue necesario, porque por fin apareció el de repuesto y pudo reingresar. Osvaldo atrapó un trazo larguísimo, y Ludueña de 3 dedos casi moja desde el ombligo del campo, más que se quedó queriendo. Ya en el último suspiro de vida, Sánchez no pudo hacer lo que hizo todo el partido, y dejó la bola con vida, más que alcanzó a recomponer en segunda instancia, y se tumbó junto con la esférica. Darwin hizo otra falta, pero ya no había tiempo para más, así que García Orozco tomó la protagonista y decretó el final de una paternidad de Monterrey sobre Santos, que con su título se consagró como una leyenda del fútbol mexicano. Que viene para Uribe, vienen muchas cosas, vienen olímpicos, viene eliminatoria. Esperar seguir haciendo lo mismo como hasta ahora y ganar muchos títulos más con Santos, tanto con selección. Estás en los ojos de varios equipos, inclusive el extranjero. ¿Qué va a pasar contigo, Uribe? No, contento por estar acá. Tengo contrato todavía muchos años acá y espero seguir aquí. ¿Va dedicado a quién? A mi familia, a mi esposa, a mis hijos y a toda la partida, que siempre apoyaron y siempre estuvieron ahí al pie del cañón. Muchas felicidades, Uribe. Es Uribe, señores, la figura. Sí, bueno, realmente para eso trabajamos todo el año. Fue 2 torneos muy intensos y bueno, gracias a este gran partido que hicieron, hacen muy feliz a mucha gente. Lo comentamos en la transmisión, un equipo constante, de buen fútbol, constante en finales, en momentos importantes, y hoy se corona todo eso. Sí, al final siempre se da porque nunca cesamos, nunca bajamos los brazos. 8 meses se dice poco, pero han sido 3 finales muy intensas. Hoy realmente nos tocó ganar con muchos méritos. Benjamín, felicidades, tu primer título como técnico. Sí, disfrutarlo con toda mi gente, con mi familia muy en especial y sobre todo con esta gente. Felicidades, campeón, muchas gracias. Te convertiste también en otra de las figuras de este cuadro de Santos. Parece que es un equipo no apto para cardíacos, les gusta por momentos sufrir y hoy han conseguido el título. Bueno, primero que todo dedicarle este título a Dios, a mi familia y a mis compañeros, que a pesar de 4 veces que habíamos caído, nunca perdimos la esperanza de ser campeones y hoy se nos da gracias al trabajo. Nos mantuvimos en todo el torneo, entonces hay que celebrar. Hoy jugaron al filo de la navaja, no podían equivocarse. Así es, así se juegan las finales. Y gracias a Dios se nos dan las cosas, lo buscamos y hoy lo conseguimos. Se disfruta más cuando se habían acercado tanto y no lo habían alcanzado, ¿no? Así es, como te dije, 4 veces
ahí peleándola. La quinta tenía que ser la vencida y gracias a Dios se nos dio. Muchas felicidades a festejar. Muchas gracias. Daniel, pues se termina la malaria, se termina esta maldición para Santos. Gracias a Dios se cortó. Hicimos un gran juego. Creo que somos justo merecedores de este triunfo y bueno, esta copa la deseábamos todo y acá la tenemos. El equipo, la afición, los directivos, toda esta gente merecía esta celebración. Es un grupo bárbaro, empezando de la gente, a la directiva que siempre han mantenido fiel a nosotros. Creo que se ha mantenido un grupo bárbaro y gracias a Dios creo que merecemos esto. Valió la pena tanto sacrificio. Valió la pena, hay que estar siempre ahí estamos. Achita, muchas gracias. Adelante, señores. Señor al público, ya están, somos campeones, grita Osvaldo, y cómo no. La foto que sale mañana, doctor, en todos lados. Es la foto del campeón, la foto con el trofeo. Fiesta completa en la laguna. Y el fútbol da muchas revanchas. Siempre da revanchas. Pero sobre todo a los tipos que no abandonan, señor Rosique, ¿no? A los tipos que dicen, bueno, hoy no se pudo, pero mañana hay que trabajar otra vez. Y hay que empezar en pretemporada. Y hay que verme otra vez la misma cara. Y las concentraciones y los viajes. Y hoy para nosotros es una alegría especial estar en este esplendoroso Palacio Nacional. Muchas gracias por recibirnos aquí. Aquella vez en el 2008 yo me acuerdo hacer un compromiso de que desde nuestra trinchera íbamos a luchar por su proyecto de nación. Nunca me imaginé que lo de trinchera iba a ser literal. Sin embargo, de esas crisis, de esas situaciones complejas que nos ha tocado vivir, hemos salido fortalecidos a través de un grupo de jugadores que son un verdadero orgullo para mí, para toda nuestra afición y que han luchado contra la adversidad en grandes momentos. Hoy este campeonato sin duda es el segundo en su sexenio, el cuarto en nuestra historia, una historia de 18 años en primera división y 30 años que esta institución cumplirá el día de mañana, 4 de septiembre. Sin duda el deporte ha tomado un impulso importante en su sexenio y creo que usted tuvo a bien rodearse de gente con pasión, gente con coraje, que ha logrado cosas muy importantes. Y no tengo ningún empacho en llamar a esta época una época del renacimiento de nuestro deporte. ¿Qué te pareció el camino de Santos hacia su cuarta estrella? ¿Crees que este duelo de la gran final es una de las mejores rivalidades de la década pasada? ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjamelo saber en tus comentarios. No te vayas a ir sin dejar tu like. Eso nos ayuda mucho a que el canal sea recomendado para seguir creciendo. Comparte este video con tus amigos santistas y los que no sean también. Estoy seguro que les recordarás un momento gratificante que ocurrió hace ya 12 años. Por supuesto, suscríbete si es que no lo haces, porque aquí te seguiremos contando todas las leyendas del fútbol mexicano.